Movimientos de liberación nacional. La Segunda Guerra Mundial representó un gran esfuerzo económico y militar por parte de las principales potencias coloniales: Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania e Italia, que obligó al empleo de fuerzas y recursos, lo cual debilitó la posición en sus respectivos imperios coloniales. La ideología que lo había sustentado era resistida en forma creciente por la opinión pública. Además, a partir de la Constitución de la ONU se instauró el principio de igualdad, de derechos y de libre determinación de los pueblos, indicativo de los nuevos enfoques de las sociedades globales. Durante la Segunda Guerra y en los primeros años de posguerra se fueron creando las condiciones para el inicio de un proceso de descolonización a nivel mundial. En ese momento, las naciones grandes y pequeñas estaban siendo administradas por las potencias europeas y en menor grado por Estados Unidos. Para las naciones europeas que participaron, la guerra implicó un desgaste muy grande, tanto en lo militar como en los aspectos social y económico. En algunos lugares, como Indochina, Somalilandia, Borneo y Birmania, las potencias perdieron el control transitoriamente debido a la ocupación por sus contrincantes del eje germano-italo-japonés. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones de varias colonias comenzaron a expresar sus deseos de independencia. En algunos casos, se organizaron para recuperarla por distintas vías. Algunos ejemplos son India en Asia Meridional, Indonesia en Asia Suroccidental, Argelia en África del Norte y el Congo en África Centro-Occidental. Se desarrollaron movimientos de liberación nacional para combatir el colonialismo y posteriormente otros movimientos de oposición a las estrategias dominadoras de las potencias neocoloniales e imperialistas. En el Congo, los movimientos de liberación fueron captados en el juego geopolítico de las potencias y terminaron con la muerte del principal líder independentista Patrice Lumumba, primer jefe del gobierno de la República Popular del Congo, y con el ascenso al poder a un gobernante aliado de las potencias occidentales. Por otra parte, en el apogeo de la Guerra Fría y ante el avance de los movimientos de liberación nacional, en particular de la triunfante Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro en 1959, tan cerca de Estados Unidos, esta potencia desarrolló políticas de apoyo a los gobiernos latinoamericanos que pudieran ser amenazados por cambios revolucionarios y les aportó recursos económicos y militares. India y Pakistán fue colonizada por la potencia colonial británica. Más tarde se fundó el Partido del Congreso en 1855 y que a partir de 1914 fue liderada por Mahatma Gandhi, quien basó su estrategia en no violencia y la no colaboración. Durante la Segunda Guerra, los británicos involucraron a la India en el conflicto sin consultar a ningún órgano representativo del país. En Bengala, un jefe llamado Subhas Chandra Bose organizó un movimiento armado para obtener la libertad de la India. Dada la situación crítica en que se encontraba el dominio inglés de la India, se alcanzaron voces en el Reino Unido para acordar la independencia de esa nación. Finalmente, la India se constituyó en nación independiente bajo el liderazgo de Nehru, y Pakistán lo logró bajo la guía de su primer ministro, Liat Ali Khan. La Guerra de Independencia argelina fue una rebelión nacionalista contra el dominio francés. Argelia llegó a ser un departamento incorporado a la República Francesa. A partir de 1954, los rebeldes desarrollaron una guerra de guerrillas contra el dominio francés en la capital Argel y en otras ciudades del territorio. 8 años después se estableció entonces la República Democrática y Popular de Argelia como país independiente en 1962, bajo el liderazgo de su presidente Ahmed Ben Bella. El nuevo régimen pasó a desarrollar políticas independientes y se incorporó al movimiento tercermundista internacional. En 1953, cuando el gobierno nacionalista de Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar el petróleo, Estados Unidos organizó un golpe de Estado por medio de la CIA e instaló un gobierno títere encabezado por Mohammad Reza Pahlavi.
En 1953 subió al poder Reza Pahlavi, que prohibió los partidos políticos y desarrolló un régimen occidentalización, reforma de la propiedad rural, voto femenino y enfoques laicos en la educación. Debido a su oposición al régimen, fue forzado a irse al exilio en Irak, donde permaneció durante 10 años. Al final de la década de 1970, el descontento se agravó y en febrero de 1979, después de una fuerte agitación popular, cayó la monarquía. Pocos días después, Khomeini regresó al país y fue aclamado como líder indiscutido de la revolución islámica. La guerra entre Irak e Irán duró 8 años y provocó la muerte de cientos de miles de combatientes. Khomeini murió en 1989, pero el régimen islámico que inició en 1980 se ha mantenido hasta nuestros días. África del Sur fue colonizada por holandeses en el siglo XVII, que desplazaron a las poblaciones nativas y formaron comunidades estables en las zonas agrícolas más productivas del país. En el siglo XIX, Inglaterra invadió y ocupó los territorios sudafricanos, estableciendo colonias británicas en la región austral de África. En su dominio, el Partido Nacional era una organización política. Estaba controlada por los Afrikaners, descendientes de los colonos holandeses con anterioridad llamados Boers, quienes establecieron un régimen discriminatorio para la población negra y mestiza del país. Las mayorías negras y mestizas del país se organizaron políticamente y de modo gradual fueron desarrollando su lucha en las grandes ciudades, como la ciudad del Cabo y en Durban. Después de varios años, las primeras elecciones multirracionales que se realizaron, en 1994, triunfó el Partido del Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela fue electo presidente. Las políticas de Mandela y sus sucesores del Congreso Nacional Africano, que han gobernado desde entonces, han procurado disminuir las antiguas tensiones y promover la convivencia de los diversos grupos étnicos del país. El desarrollo de los movimientos de liberación en América Latina se expresó en Chile con el crecimiento de los partidos políticos de la izquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Comunista e Izquierda Cristiana, unidos en el frente denominado Unidad Popular, y en movimientos más radicales como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En las elecciones del 22 de enero de 1970 triunfó la Unidad Popular y fue electo Salvador Allende a la presidencia de la República. El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado militar encabezado por el general Pinochet, con el apoyo implícito del gobierno de los Estados Unidos. El liderazgo militar de Pinochet duró hasta 1990, año que se reinstauró la democracia en Chile, con la elección de Patricio Aylwin a la presidencia del país. En Argentina, los gobiernos militares de la década de 1960 dieron lugar al desarrollo de varios movimientos de resistencia, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, que culminaron con el regreso del peronismo al poder bajo la presidencia, primero de Héctor Cámpora, cuyo mandato fue de 49 días, ya que lo cedió a Juan Domingo Perón. Al morir Perón, el 1 de julio de 1974, subió al poder su esposa, María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno duró hasta el 24 de marzo de 1976, cuando un golpe militar la derrocó. Un nuevo régimen, liderado por el general Jorge Rafael Videla, se caracterizó por continuas y severas violaciones de los derechos humanos, incluyendo la desaparición de varios miles de personas. El gobierno militar se mantuvo 7 años más hasta 1983, año en que se reinstauró el régimen democrático en el país con la elección de Raúl Alfonsín a la presidencia. La historia de Nicaragua está pautada por la rebelión armada liderada por Augusto Sandino. Sandino se levantó en armas en 1925 y continuó su lucha contra el gobierno hasta 1934, año en que sus enemigos le dieron muerte. A partir de ese momento y hasta 1979, el país estuvo controlado por la familia Somoza, primero por Anastasio Somoza García, 1896-1956, y tras su muerte por Anastasio Somoza Debayle,
En 1972 se produjo un violento terremoto que destruyó la ciudad de Managua y ocasionó más de 10.000 muertos. Si bien el país recibió importantes aportaciones de colaboración internacional, a la población no llegó ninguna ayuda significativa. Se consideró que Somoza y sus partidarios habían quedado con las donaciones, situación que condujo a que se produjera un movimiento revolucionario armado contra el régimen llevado a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que finalmente tomó el poder el 19 de julio de 1979 y dirigió el país mediante una junta de gobierno hasta que Daniel Ortega, 1945, tomó la presidencia en 1985. El nuevo gobierno sandinista llevó a cabo reformas de contenido social y político y salió a Cuba y a la Unión Soviética. El gobierno sandinista tuvo dificultades para sostener la debilitada economía nicaragüense. Durante esta nueva guerra, en 1990, fue derrotado electoralmente por una coalición opositora encabezada por Violeta Chamorro, 1929. En las elecciones del 2006 volvió a triunfar el Frente Sandinista y Daniel Ortega fue elegido de nuevo presidente de la República.